Bueno, quisiera por ahí empezar por compartirles, bueno, algo para introducir el tema. Sé que ustedes dos ya van un poquito aventajados con las lecturas y las entregas de tareas, pero me gustaría así de rápido introducir algunos temas. Ustedes me van comentando si los entendieron bien o quedaron algunas dudas. Igual escuchar sus comentarios en cualquier sentido, ya sea para apoyar los contenidos o si no, si difieren en algo, también lo pueden hacer. En el primer tema que estuvimos viendo la primera semana, recordar que esta semana que viene ya es la tercera semana del curso y estuvimos viendo en el primer tema el tema del Mesías en la investigación científica, sobre todo entendiendo que el estudio teológico visto de forma profunda, pues sí es una disciplina que demanda pues ciertos criterios de científicos, ¿verdad? Para cumplir, no son solo especulaciones, sino tienen que ser comprobadas pues las interpretaciones que se hacen sobre el estudio del mesianismo en la Biblia. Y una de las cosas que no sé si les llamó la atención es que este concepto del Mesías es un factor tanto unificador para el cristianismo como el judaísmo, porque estamos viendo pues este tema desde la perspectiva del pensamiento hebreo, que es algo que ya decíamos no habíamos visto antes. Generalmente lo habíamos visto desde la perspectiva cristiana, que como ya dijimos, pues es la interpretación posterior a la vida de Yeshua y los apóstoles, que desde luego, pues es una interpretación posterior y sobre todo bajo el pensamiento y la interpretación griega, helenizada. Y obviamente, pues los judíos traen ya en la cultura hebrea toda una tradición de muchos años atrás, ¿verdad? En los escritos antiguos, la Torá, los profetas, los escritos hebreos, donde el tema del Mesías ya ellos lo manejaban mucho antes de que la iglesia cristiana existiera como tal. Entonces, en las últimas décadas se han hecho encuentros tanto en sinagogas como en iglesias evangélicas, tratando de unificar a judíos de la actualidad, que obviamente pues provienen de esa línea, aunque ya un poco distorsionada, debo decir, de la fe original del primer siglo, porque los judíos en la actualidad hay diversos grupos de judíos, ya lo estuvimos viendo, los judíos ortodoxos quizás son los más conocidos, hay judíos caraítas que son más apegados a la pura escritura y no tanto a la tradición oral y a los preceptos de los rabinos. Y tenemos, bueno, también, pues, judíos reformados, judíos liberales, y también los tenemos por región, ¿verdad? Los judíos que provienen de España, los judíos sefarditas, los judíos que vienen de Alemania, de Polonia, de otros lugares, en donde obviamente después de 2000 años o más de 2000 años del exilio de las tribus, pues regresaron ahora para establecerse de nuevo en el Estado de Israel. Pues ya traen muchas ideologías y creencias no necesariamente bíblicas. Pero por aquí se habla pues que una de las controversias de la teología tiene que ver en que los evangélicos tienen una larga tradición de lo que es el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Básicamente el cristianismo, para justificar desde luego su perspectiva sobre el Mesías, pues ha tratado de profundizar en las profecías del Antiguo Testamento que le dan un cumplimiento en Jesucristo, ¿verdad? Como es el nombre que se le da. Y efectivamente hay muchas profecías del Antiguo Testamento que confirman a Jesucristo como el Mesías. Sin embargo, ya dije, dentro de la tradición rabínica de los judíos, pues hay otras profecías que el cristianismo desconoce, y precisamente porque pues desconocen mucho el trasfondo hebreo de los pasajes del Antiguo Testamento, en donde, si bien es cierto, hay muchas profecías mesiánicas que el cristianismo ha sacado, pero muchas otras se las ha perdido porque precisamente desconoce el trasfondo del Antiguo Testamento. Ya decíamos que culturalmente pues el cristianismo se enfoca más en el Nuevo Testamento, y aunque el Nuevo Testamento pues revela mucho de lo que está escrito en el Antiguo, pues no tenemos esa pericia, esa habilidad y ese conocimiento que el judaísmo tiene en la Torá, en los escritos que hablan de la esperanza mesiánica. Así es de que no sé si quieran compartir al respecto. En estas primeras lecturas pues se habla obviamente de las tradiciones rabínicas,
se cita, por ejemplo, a Rambambam, que es el llamado Moisés Maimónides, que fue un erudito medieval, ¿verdad? Que fue un exégeta, ¿no? Y un profundo teólogo dentro del judaísmo, que escribe bastante acerca del Mesías, obviamente la teología del Mesías basado en la tradición judía, y pues aquí lo reconoce incluso a Yeshua, siendo que es un judío, él reconoce a Yeshua el Nazareno como el Mesías. Así es de que esto, debo decir que dentro del judaísmo, el judaísmo actual, la mayoría todavía está sin reconocer a Yeshua como el Mesías. Dijimos que esa es la principal lucha que hay actualmente. Y pues el cristianismo obviamente habla de un Jesús ya más helenizado, más griego, que dista mucho del Jesús, del Yeshua hebreo del primer siglo. Y eso es prácticamente en lo que estamos debatiendo en este curso. Acercar un poquito, ¿verdad?, de la tradición teológica hebrea acerca del Mesías, aunque obviamente pues a ellos les falta la revelación de reconocer a Yeshua como el Mesías prometido, y por el otro lado el cristianismo, que ha hecho una interpretación de Jesús o Jesucristo como el Mesías, pero también se ha distanciado bastante de lo que sería el Yeshua hebreo del primer siglo, que cumplía la Torá, los mandamientos, y que estaba suscrito, ¿verdad?, al cumplimiento de todo lo establecido en el Antiguo Testamento. No era pues un Jesús como el que se predica actualmente en contra de la Torá y muy liberal, aunque así lo parezca, ¿no? Un Jesús que abolió la ley, el descanso sabático, entre otras cosas. Y bueno, esto es lo que estamos aprendiendo. Así es de que me gustaría escuchar algunos comentarios. En este primer capítulo se habla también de las fuentes judías que son estudiadas hoy por los cristianos. También hay teólogos que están volviendo a revisar los documentos antiguos del judaísmo, y obviamente pues hay que reconocer que el judaísmo nos ha hecho un gran legado a todos los grupos llamados así cristianos, católicos o evangélicos, porque obviamente las escrituras provienen del judaísmo y toda una tradición de interpretaciones muy antiguas que están manifestadas pues no solo en las escrituras, sino en los libros como el Sidur, que es el libro de oraciones, también obviamente el Targum, que es pues una interpretación judía del Antiguo Testamento, y muchos otros documentos que son de verdad importantes para el estudio y el análisis de lo que es la teología del Mesías. Así es de que me gustaría escuchar algún comentario al respecto de esto que estoy compartiendo, para ver si tienen alguna opinión por ahí. Johan, no sé, ¿qué opina al respecto sobre este primer capítulo donde habla de las fuentes y la diferencia que hay entre la interpretación del Mesías desde la perspectiva hebrea y la perspectiva cristiana? ¿Algún comentario, Johan? Sí, bueno, primeramente agradezco un poco el tema porque, como estaba comentando, por diversas situaciones de salud voy un poco atrasado con el curso, situación que pues pido un poco comprensión. De hecho, también ayer me coloqué la vacuna de COVID, entonces también estoy un poco como con ciertos pequeños síntomas que te dan, ¿verdad? Sí. Y ha sido una semana muy complicada, entonces estoy un poco atrasado. Entonces, la temática, como es de la semana pasada, y la tengo todavía muy presente, ¿verdad? Este, incluso estuve, pues, no he podido completar lo de la segunda semana, pero estuve leyendo un poco pues he andado por ahí ya avanzando, ¿verdad? Sí, yo creo que es verídico que hay percepciones muy distintas. Inclusive el autor mencionaba que Pablo ha sido un escritor, si lo vemos al lado de la parte de su parte como escritor, no como apóstol, muy, ¿cómo se puede decir? Malinterpretado en muchas cosas. Y también escuchaba o leía, no recuerdo si lo escuché en el video o lo leí, acerca de algunos versículos que fueron modificados o añadidos. Y es una situación muy curiosa. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, la última frase que se utiliza para lo que mal conocemos como Padre Nuestro, ¿verdad?
que digo mal conocemos porque no tienen Ajá, nombre real la oración, sí. es una frase añadida, ¿verdad? También podemos mencionar a modo de ejemplo y bautizarles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una frase añadida que nos duele Ujú, mucho, sinceramente, nos golpea. Este, yo aprendí o he aplicado en mi vida ministerial el bautizo en el nombre de Jesús, por ahí con la comunión del Padre y del Espíritu Santo. ujú, Suelo utilizar esa frase y por si acaso, porque lo que la Biblia me menciona a mí, bautízales en el nombre de Jesús. Y obviamente ujú, no soy solo Jesús, mucho menos, ¿verdad? Sí, ujú, pero entiendo que es una frase añadida. Más podemos ver en la famosa Biblia del oso, donde esta frase ni siquiera estaba. ujú, sí. Entonces, hay muchas interpretaciones. Claro que sí, yo creo que el pueblo judío efectivamente tiene una forma de ver las cosas y nosotros tenemos otra forma de ver las cosas. Ujú, Sin embargo, yo caigo en lo que decía la semana pasada. Yo hice una pregunta por ahí que dejé ahí en el aire. Yo dije, ¿nos convertiremos nosotros en judíos o el judío se convertirá en cristiano? Y eso es algo muy, muy interesante, hablando dentro del cristianismo correcto, ¿verdad? No estoy ujú, hablando de la tradición, porque nosotros hablamos mucho, y no sé, pastor, si está de acuerdo conmigo, pero ujú, hablamos mucho de que la religión tradicional, llámese catolicismo, es religiosa. Y yo creo que los evangélicos somos religiosos, o sea, ujú, extremistas, tanto ellos como nosotros, cada uno con nuestro lado, ¿verdad? Y, y eso es una situación con la que se lucha, ¿no? Pero ah, algo que me dejó pensando y lo he estado analizando mucho y todavía no he tocado esa parte, así que no quisiera como enredarme con la parte de la divinidad del Mesías, cómo lo ve este curso. Sin embargo, escuchaba a alguien, no sé si era el varón que está conectado hoy, ahora el otro señor, decir, tengo todavía muchos encuentros con mi pastor del asunto de la divinidad. ujú, Esta situación de la divinidad del Señor, y se crea o no, para mi criterio, ¿verdad? Tiene muchas complicaciones porque yo puedo entender, pegándome al tema que usted estaba hablando, que el pueblo judío en ningún momento estaba esperando un Mesías de Dios, estaba esperando un ujú, Mesías heroico, un Mesías militar, digámoslo así, alguien que ujú, viniera a luchar y a sacarlos de la esclavitud, entre comillas, que viven con Roma, ¿verdad? Pues sabemos que Roma, ujú, y aunque tenía dominio, no eran esclavos realmente, eran ciudadanos, entonces, en cierta forma. O sea, Roma era una nación que cuando conquistaba un pueblo, le construía carreteras, le daba médicos, le daba infraestructura a esa nación. Y pues solo el pueblo judío más bien tenía ciertos privilegios dentro de Roma. Pero sí era cierto que ellos no eran libres en su totalidad, ellos no podían declararse una nación. Entonces, ujú, ellos estaban esperando esto. La cuestión es que es un poco traicionero, digo yo, el tema de la divinidad del Señor, porque hay cosas, mi opinión personal, no quiero entrar muy largo en eso porque no he llegado a este tema del curso, pero mi opinión personal es la siguiente. Yo creo que Dios ha ido revelando su palabra en cierta forma, en ciertas cosas conforme ha llegado el tiempo de que sean las cosas reveladas. No lo ha hecho todo de golpe, él ha ido permitiendo que la revelación vaya alcanzando. ¿A qué me refiero con esto? Puedo poner un ejemplo muy práctico. Hay doctrinas que son bien apegadas a la Biblia, que nosotros hoy las entendemos, que los apóstoles no las sabían tal vez entender igual, porque ellos tenían sus pensamientos y los libros divididos. Nosotros tenemos todo el conjunto a la mano para leer y entender. ¿Me explico? sí, Y, y si yo cojo la Biblia hoy, yo tengo todos los libros para entender, para leer, para estudiar. Ellos no tenían esas facilidades. Entonces, en el tiempo ha sido muy difícil lograr esa homogeneidad que se puede tener en ciertas doctrinas, gracias a que tenemos acceso a todos los documentos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Mi criterio, por eso yo no quiero entrar muy en detalle a esto. La misma Biblia te puede poner, o la palabra de Dios, la Torá, como quieras llamarle, te puede poner en una contraindicación cuando tú le lanzas la pregunta,
¿Es el Mesías realmente divino? Un solo ejemplo práctico. Si yo cojo las Biblias que me compartiste y hago un análisis de mismos pasajes entre ellas, vamos a poner un análisis sencillo. Juan, primeros versículos del libro del Evangelio de San Juan. Y ahí tengo un problema, porque una me va a entender que no, la otra me va a entender que sí. Y son apegadas a esta virtud. Ahora, por ejemplo, un golpe bajo que le puedes dar a un testigo de Jehová es hacer una pregunta tan sencilla como: ¿tú crees que Jehová Dios, voy a poner en el término, estuvo muerto? Porque el libro de Apocalipsis dice: "Hey, yo soy el alfa y el omega, el que estuvo muerto y vive ahora para siempre". Ujú. Ajá. Entonces, hay muchas cosas que son tan difíciles que hay que irlas, como yo decía ahí atrás, tomándolas poquito a poco, irlas digiriendo y tomándolas con pinzas. Pero como le digo, no quiero entrar mucho porque todavía me falta entrar en esa etapa. Y ahí sí lo estoy deseando para que podamos compartir más del tema, porque es algo bonito. Yo creo que, como decía que ya, hay cosas que no están para discrepar, sino para disertar, para compartir, para crecer. Yo no sé, pastor, por ahí me quedo para no alargarle mucho el comentario. Muy bien, Johan. Bueno, creo que sí ha avanzado en los temas que sabemos son polémicos dentro de la manera de interpretar en la cultura y en el pensamiento hebreo y en el pensamiento cristiano, que ya dijimos, es una lucha literalmente entre el pensamiento oriental y el pensamiento occidental, que hasta el día de hoy prevalece, ¿no? Porque básicamente la teología del Nuevo Testamento, dado que el idioma ya universal en el primer siglo era el griego, sabemos que el idioma griego es bastante meticuloso, muy sistemático y sobre todo a través de la influencia de la filosofía griega, ellos tienen su forma de interpretar el mundo y sin embargo el pensamiento hebreo es otra cosa y eso que decía ahorita de qué clase de Mesías esperaban el pueblo judío, ¿verdad? Pues era muy diferente. Desde luego ellos, como ya han visto en los videos del ministerio de Stan Camline, que como dije, ellos son judíos mesiánicos, nazeritas, así se le llama, y son provenientes de España, de los judíos sefardíes, que traen una vasta tradición también teológica, y para ellos el aporte que hacen es precisamente que el modelo de Mesías que los judíos del primer siglo esperaban era precisamente lo que dijo, un Mesías militar, un Mesías que viniera pues a liberarlos de la esclavitud de Roma y de todas las civilizaciones anteriores que los habían esclavizado, y finalmente buscaban un Mesías político, guerrero, un rey. Sin embargo, ese fue su principal error, porque Yeshua vino a cumplir dos modelos. Primeramente el modelo sacerdotal, donde él mismo fue el sacrificio, ¿verdad? El Mesías sufriente, y que obviamente ese fue el gran error, que ellos no pudieron reconocerlo como tal. Y posteriormente, en su segunda venida, está reservado el modelo que los judíos esperaban en el primer siglo, el Mesías victorioso, el Mesías descendiente de David que viene a gobernar las naciones. Así de que ese fue el principal error, y vaya que los judíos lo tenían en las escrituras y no lo vieron. Como usted decía, hay veces que la revelación la tenemos en la Biblia, pero no la alcanzamos a entender. Ahora, basado en la pregunta que usted hizo la semana pasada, que si al final del tiempo serán los judíos los que se harán cristianos o los cristianos judíos, creo que un poquito de las dos cosas, porque aun cuando los judíos tienen una larga tradición de cerca de 4,000 años con la escritura, pues ellos también se han perdido parte de la revelación que ahora los cristianos poseemos, al menos reconocer que Yeshua fue el Mesías prometido por el Antiguo Testamento, cosa que la mayoría de los judíos no aceptan todavía al día de hoy. Creo que en ese sentido llevamos ventaja y será algo que los judíos tendrán que reconocer al final de los tiempos, y también porque está escrito que los judíos reconocerán en su segunda venida a Yeshua como el Mesías. Incluso hay pasajes, ¿verdad?, del Antiguo Testamento que conocemos donde él dice que verán las heridas de sus manos, del costado traspasado, y reconocerán que él era el que rechazaron en su primer advenimiento. Pero también creo que el cristianismo va a tener que volverse
al pensamiento hebreo original, dado que en 2000 años de historia el cristianismo ha dogmatizado y sistematizado su teología, pero por desgracia se ha alejado mucho de las raíces originales. Y como ya decía usted al principio, va a haber doctrinas que son totalmente desmentidas por la propia escritura, como el caso de la Trinidad, que está muy, pero muy arraigado tanto dentro del catolicismo como del cristianismo, y que algunos simplemente no quieren tocar porque es un gran descalabro, efectivamente, porque hay pasajes, como usted lo dijo, agregados posteriormente, porque hay que entender que el Nuevo Testamento fue una reinterpretación de Yeshua. No significa, obviamente, que los escritores pues se hayan equivocado con intención, sino que ellos trataron de interpretar a Yeshua en base a los pasajes del Antiguo Testamento, haciendo su propia teología, como es el caso de Pablo, que como ya compartí la vez pasada, el mismo Pedro dice que es difícil de entender y que muchos indoctos e inconstantes lo malinterpretan para su perdición. Y creo que el día de hoy sigue siendo Pablo el personaje más mal interpretado respecto a muchos temas, como el tema de la ley, que para muchos creyentes pues ya está abolida, cuando realmente no logran entender el contexto de los pasajes. Y por cierto, debo decir, como un complemento, que estoy subiendo una serie de videos en el canal que ojalá y Johan por ahí conozca, si es que no lo ha visitado. Se llama Raíces, volviendo a las raíces de nuestra fe, y estoy grabando una serie precisamente basada en 30 pasajes del Nuevo Testamento, sobre todo de Pablo, que son mal interpretados hasta el día de hoy. Entonces yo creo que el cristianismo va a tener que reconocer su desvío del pensamiento original en muchos conceptos, tradiciones, festividades paganizadas que se han introducido y que obviamente pues se han fundamentado, incluso doctrinas basados en pasajes agregados después, porque hoy la filología que estudia precisamente de manera arqueológica los antiguos textos que hay de la Biblia del segundo, tercer siglo, pues se hacen comparaciones y se logra ver que las traducciones actuales parten de traducciones posteriores del siglo IV, donde fueron agregados pasajes, versículos, incluso capítulos. Debo decir, de lo que usted mencionaba, los primeros 2 capítulos de Mateo traen temas agregados que obviamente luego los iremos reconociendo por aquí. Y hay que estar abiertos. La vez pasada yo les decía, no hay que tener miedo porque estos temas suelen ser algo escabrosos, dolorosos, porque nos ponen a prueba y sobre todo nos hacen revisar nuestra teología, lo cual es muy saludable para ver si realmente pasa la prueba de la misma escritura. Así es de que yo pensaría y dejaría aquí un comentario antes de pedirle a Alex que participe respecto a la divinidad que usted decía. Bueno, el día de hoy la interpretación más radical dentro del judaísmo pues hace creer que Yeshua fue solamente un hombre que vino exactamente, los judíos no esperaban a un ser divino, celestial, aunque debo decir que la manera de entender a Dios para nosotros en Occidente, a como lo entendían los hebreos, es diferente, porque para ellos hay un solo Dios, que es Elohim, ¿verdad? El Todopoderoso, el que no tiene principio ni fin, y sabemos, ¿verdad? Simplemente, si sabemos que Yeshua murió, la primera pregunta es, ¿Dios puede morir? Y obviamente vamos a encontrarnos con un sinnúmero de contradicciones que la teología cristiana actual no tiene respuesta, porque obviamente pues traemos toda una serie de dogmas y principalmente esto de la teología de la Trinidad fue principalmente el enredo que por interpretar las escrituras con el pensamiento griego hicieron un enredo y ahora no hayan cómo, ¿verdad? De nuevo volver a la creencia monoteísta de un solo Dios, porque son 3 supuestamente iguales y a la vez diferentes y bueno, es prácticamente el resultado de introducir métodos de interpretación que no van apegados pues al pensamiento hebreo original. Así es de que sí, en mi punto de vista, y lo van a ver más adelante, yo estoy muy de acuerdo en la teología del ministerio de Stan Camline, donde ellos hablan de que Yeshua se hizo Dios después de la resurrección, pero no un Dios, el Todopoderoso, no es Elohim, Él es el Padre, sino un Dios en el sentido de ser el representante legal con toda la autoridad de parte de Dios. Y es algo muy conocido
para nosotros hoy, cuando alguien no puede acudir a realizar algún trámite legal, puede firmar un documento que es un poder legal para encomendarle a otra persona el derecho de representarlo ante una corte, ante un juez, ante un trámite, y esa persona por llevar un documento que es precisamente un documento legal donde él representa a otra persona, ahí en el juzgado va a ser exactamente si como a esa persona que representa, ahí estuviera. Esto es más Pastor, o menos lo que pasó, ¿verdad? eh, En la teología hebrea. Obviamente hay mucho que explicar porque obviamente el cristianismo pues asume muchos pasajes que obviamente parecen indicar que Yeshua es uno con el Todopoderoso, pero lo vamos a ver que eso no corresponde al pensamiento hebreo por diversas Pastor, razones. disculpe, una Sí, sola cosa que se estaba mencionando ahí sí. que me llama mucho la atención porque yo siempre lo he visto de esa forma. Mucha gente le atribuye el hecho de llegar y decir, no, es que en el nombre de Jesús, y creemos que cuando hablamos en el nombre de Jesús, le damos, bueno, no voy a hablar de mí, pero se le da un poder místico al nombre. Y en Ujú, realidad lo más correcto sería es en representación de, que viene exacto. siendo exactamente lo que usted está diciendo, ¿verdad? Que es como llegar con esa carta, ¿verdad? Ese, Ese poder, aquí, ese poder poder, legal. sí, aquí se le llama, de hecho, sí, un poder, de, vengo en nombre Julano, o sea, como cuando alguien te manda a decir, mira, vengo en nombre de Pedro, a decirte que tal y tal cosa, porque Pedro no puede venir, o sea, un ejemplo. Y eso es algo muy cierto y muy curioso, nada más esa parte que me llamó mucha atención. Entonces, Sí. lo dejo para que converse, Sí, hermano. claro. De hecho, hay también otros pasajes donde la misma escritura dice que a Dios nunca nadie lo ha visto. Entonces realmente dice, bueno, si Yeshua vino, pues Él es el representante, entonces la imagen de ese Dios invisible. Y bueno, hay todo una teología que hay que profundizar mucho. Realmente este curso es un curso introductorio cuyo propósito es sentar las bases y más que nada generar pues incertidumbre, porque a veces la crisis que cuestiona nuestras creencias que hemos dado como verdad durante mucho tiempo genera el espíritu de investigar, de indagar, y eso es lo que queremos en este primer curso. Ya había dicho que va a haber una segunda parte basada en el Nuevo Testamento, desde luego, para conectar este curso basado en el Antiguo. Y posteriormente vamos a terminar con uno donde vamos a abarcar el pensamiento del apóstol Pablo, obviamente considerándolo un maestro de Torá, al igual de Yeshua, pues ellos fueron maestros de la ley, y cuando uno desconoce el Antiguo Testamento y la profundidad que hay en el pensamiento hebreo, es muy difícil interpretar a Pablo, a los mismos escritores del Nuevo Testamento, sin ese antecedente que nos hemos perdido, precisamente porque nuestro pensamiento, nuestra cultura occidental está basado en el pensamiento griego, y que es totalmente un abismo entre el pensamiento hebreo y el pensamiento griego. Así es de que, bueno, no sé, Alex, si tengas algún comentario, aquí el programa nos está avisando que nos quedan 10 minutos. Recuerden que después de que se cierre la presentación, volvemos a entrar más o menos para tener una hora en promedio de conversación. ¿Algún comentario adicional, Alex, a lo que estamos compartiendo? Pues yo me sigo quedando con eso de si el judío se hace judío, si el cristiano se hace judío o el judío se hace cristiano. O sea, cuando a mí me preguntan que si soy cristiano, yo en mi respuesta les digo que yo no soy ni cristiano ni judío. Yo digo, yo soy parte del reino de Dios. O sea, yo soy un israelita de acuerdo a Efesios 2, capítulo 2. El problema es que el judaísmo es una religión. El judaísmo no es la verdad. La verdad total, el judaísmo cuando surgió, después de que la casa de Judá se le llama judíos, regresan de Babilonia, en los tiempos de Esdras y Nehemías, ahí surge el judaísmo, y el judaísmo la mayoría de las veces no se basa en la Torá, se basa en el Talmud, en ¿cómo se llama la Kabbalah. O sea, para ellos la Torá es como un libro de segunda clase. Y primero son sus libros, las obras de la ley, que están por encima de los mandamientos de Dios. O sea que uno no puede hacerse judío, porque convertirse al judaísmo es negar al Mesías primeramente, Sí. y vivir su vida basándose en las obras de la ley y no en la ley misma, que las obras de la ley son mandamientos por encima de la ley de Dios. Y tampoco puede hacerte cristiano, porque hacerte cristiano es convertirte
al paganismo, lo queramos aceptar o no, porque cuando surge el cristianismo, en el año 300, en el concilio de Nicea, ahí surge el cristianismo, que ahí es donde se divorcian de todo lo que tiene que ver con Israel, que es la nación y el pueblo escogido por Dios, y cambian las festividades, cambian absolutamente todo. Yo creo que el asunto aquí es que el cristiano debe reconocer que se ha alejado del pueblo escogido por Dios. Debe entender que él es un israelita injertado, obviamente no es del olivo original, sino que es injertado en el olivo y viene a ser un israelita ¿cómo? Por medio de la sangre del Mesías que fue derramada en la cruz del Calvario, que es lo que nos une al pueblo de Israel siendo un solo olivo, y el judaísmo debe entender que no puede basarse en las obras de la ley, sino en la ley misma, y aceptar que Yeshua verdaderamente es el Mesías prometido de Israel. Así es como se derriba esa pared que dice el Mesías, que derrumbó el Mesías, haciendo de los dos un solo pueblo. No dice que hay dos pueblos. No, de hecho, Yud-Heh Vav-Heh está en contra de mezclar lo santo con lo profano. No puedes mezclar el paganismo con la ley de Dios. O sea, tienen que venir los dos a reconocer al Mesías y a reconocer que la ley de Dios es la ley del reino de Dios. No hay otra ley, no fue abolida. Todos tenemos que regirnos por esa ley. Esa es mi forma de pensar. No sé si estoy bien. Sí, muy bien, Alex. De hecho, mira, debo decir, no sé si Johan, hasta ahorita qué tantos videos de los que hemos puesto del canal de Stan Cam Live haya visto, porque esto es básicamente el pensamiento judío mesiánico. Porque debo decir que no solamente el divorcio que hay actualmente entre judíos y cristianismo, aparte de que es otra cultura y un pensamiento diferente, es también el celo. Los judíos están celosos de que a partir de que ellos rechazaron al Mesías sufriente, al Mesías humilde que vino en su primera venida, pues obviamente sabemos la escritura que dice que el Señor los encegueció, ¿verdad? Para que no lo pudieran reconocer. Y obviamente pues eso nos da a entender que el judaísmo pues falló en esa parte y están celosos porque ahora pues el evangelio también ha abarcado al pueblo gentil. Y obviamente ellos saben que los gentiles provenimos de una cultura paganizada, idólatra, y a ellos les hace rechinar los dientes el tener que aceptar que parte de su escritura y de la herencia del Mesías, pues ahora lo tengamos los pueblos que no provenimos de sangre. Sin embargo, también el cristianismo pues tiene grandes conflictos con los judíos, y no solamente conflictos por la teología, sino porque son hasta cierto punto enemigos. Ellos lo consideraron así a partir del concilio de Nicea, que debido a que los judíos rechazaron al Mesías son los asesinos, sin ponerse a considerar que gracias a que ellos lo rechazaron, hubo entrada al pueblo gentil. Entonces, hay como que ciertos celos también culturales, el uno con el otro. Obviamente lo que decía Alex es cierto, el judaísmo actual nada tiene que ver con el judaísmo del primer siglo. Hoy en día hay muchas tradiciones rabínicas. De hecho, el Midrash pues es la exposición de la literatura homilética que proviene de la sinagoga, y que aunque se apega un tanto pues a las escrituras, pero ya es una reinterpretación, una exposición como tipo prédica de lo que las mismas escrituras dicen. Por otro lado, los targúmenes pues son las versiones explicativas del Antiguo Testamento en arameo, y que aunque también se basan en la Torá, bueno, ya son interpretaciones rabínicas, que eso es el aspecto en el que Yeshua no estuvo de acuerdo, porque pareciera que Yeshua vino a rebelarse en contra de su propia religión, porque estuvo en contra de los fariseos, pero jamás él estuvo en contra de la ley establecida, escrita, la Torá escrita, sino él estuvo en contra de las tradiciones que los judíos trataron de hacer posteriormente, supuestamente para acordonar la propia Torá y para que el pueblo no se saliera de ese margen, pero lo restringieron tanto a través de muchas interpretaciones de hombres, que fue lo que Yeshua les dijo, que terminaron descomponiendo el verdadero mensaje esencial de la Torá. Así es de que hay que tener en cuenta, si hay un divorcio, repito, también un cierto celo entre cristianos y judíos, pero eso se va a reconciliar, como bien dice Alex, al final de los tiempos,
porque la promesa final es que se va a hacer una renovación del pacto que originalmente se hizo con el pueblo de Israel, no con la iglesia. Hay que entender eso y lo vamos a ver después. El cristianismo reclama que ahora el nuevo pacto es con ellos y que los judíos o el pueblo hebreo quedó fuera del pacto del Señor. Y obviamente eso no existe. No hay un pacto con el pueblo gentil, hay un pacto con Israel, una renovación del pacto original, donde nosotros los gentiles, por así llamarnos, no somos judíos o hebreos de sangre, venimos a injertarnos por la fe en el Mesías, pero tenemos que tener una identidad con el pueblo hebreo. O sea, no podemos decir, vamos a seguir siendo paganizados o paganos, gentiles paganos, y entrar en el pacto, porque no es posible. Tenemos que cumplir la misma Torá, la misma ley que originalmente le fue dado al pueblo, para tener esa identidad y ser parte del pacto que se está renovando, que ahora desde luego pues ya no está en tablas de piedra, sino está en la mente y el corazón, que es lo que dice la escritura al respecto. Así es de que hay mucho que aprender. Obviamente empezaría también preguntándoles qué les pareció el tema del Mesías en el Pentateuco, ¿verdad? Desde el relato mismo de la creación encontramos el Midrash, ¿verdad? Que obviamente son las interpretaciones de los sabios hebreos que hablan desde un principio, bueno, pues ya la presencia del Mesías estaba obviamente en la mente de Dios, porque obviamente el Mesías como tal, también otra de las cosas que vamos a aprender es que no es Yud-Het Vay-Het, que es el que no tiene principios ni fin, sino que él estuvo al principio en la mente de Dios, pero hubo un momento, por eso Pablo dice que viniendo el cumplimiento de los tiempos, aparece el Mesías naciendo de una mujer. Pero obviamente, pues esto dista mucho hablando de la divinidad. Bueno, dentro de la teología hebrea, pues el Mesías era un hombre, obviamente no cualquier clase de hombre, un hombre con una misión especial, siendo el representante legal de Dios en la tierra, pero no aparece propiamente como lo que sería el Dios Todopoderoso. Sin embargo, después de la resurrección, recibió ese nombre, como dice Pablo, ¿verdad? Fue exaltado hasta lo sumo, pero obviamente no para ser idéntico con el Dios Todopoderoso. Y eso lo vamos a entender después de captar esta información. Pero obviamente, poco a poquito, a mí me gustaría sugerirle a Johan que obviamente lo voy a poner en la cuarta o quinta semana del curso, ver por ahí un video que es clave para entender todo esto desde la perspectiva de las raíces hebreas, en los temas basados en la identidad, que creo que ese es básico, porque una vez, si uno no se identifica con el pueblo de Israel, pues va a ser muy difícil encontrarle sentido, porque para empezar el cristianismo dice, esto no es para nosotros los gentiles, eso es para Israel, Y bueno, vamos a continuar. No sé si me alcanzaron a escuchar cuando decía al final que sería muy importante ya en la cuarta o la quinta semana del curso poner el video, que hay varios, principalmente el primero que se conoce por ahí del 2013 es del pastor Jim Stanley, que es otro de los predicadores de las raíces hebreas. Y pues este personaje, bueno, este pastor, él hace una explicación detallada bíblicamente, pues de cómo pues tenemos que identificarnos con el pueblo hebreo para que esto tenga sentido, porque de otra manera el cristianismo hasta el día de hoy sigue diciendo el Antiguo Testamento, la Torá, las leyes, no son para nosotros. Obviamente, pues eso es lo que se dice, pero pues desde luego que hay que entender cuál es el trasfondo de nuestra identidad para poder entender cuál es nuestro lugar, cómo nos identificamos con el pueblo de Israel en cuanto a su fe, en cuanto a la escritura, a su pensamiento, sin ser necesariamente, como dijo Alex, judíos, porque no podemos serlo. Hay incluso leyes que no podríamos cumplir y que no nos corresponden, pero sí tener una identidad con el pueblo de Israel. No sé si hay algún comentario, Johan, de esto que estoy compartiendo, qué le parezca. Y bueno, estamos ya entrando al tema del Mesías en la Torá, que es el segundo de la segunda semana, y vamos a estar comentando de esto. ¿Algún comentario, Johan? ¿Vamos bien o sigo platicando? No, todo correcto. Yo más bien, pastor, tengo que retirarme, Ok. pero más que todo quería dejarles algo que me gustaría como para conversarlo
próximo video, que habláramos un poco de los valdenses y un pasaje que es muy interesante, que es Hebreos 1:8, y que creo que por ahí hay cosas interesantes de lo que usted mencionó hace un rato. Entonces, por ahí los dejo para que después los conversemos. Sí, Me claro. tengo que retirar y me disculpan, pero estoy muy contento y seguimos para adelante. Y Muy esta bien. semana, si Dios quiere, me pongo lo más que pueda al día con las tareas, y porque la verdad cada vez pues esto te llama, ¿no? Te apasiona todo Ujú. este tema. Sí, Y sigue esos dos ahí en el aire que me gustaría que los tocáramos un poco, ya sí, que creo que claro. van un poco relacionados con eso. Y Sí, de hecho, Dios me esto los que, bendiga. exacto que sí, bendiciones, Johan. Estaremos subiendo el video de hoy también en el chat para los hermanos que no están participando, y los comentarios que están también proponiendo los vamos a repasar, y pues le mandamos un saludo, que se reponga. Yo también me vacuné hace un par de semanas y hay un poquito de síntomas, hay que cuidarse, y pues estaremos en el chat el próximo domingo, igual a las 7:30, 8 de la noche, lo más tarde, de lo cual ya les avisaré con tiempo, y sobre todo voy a darles un adelanto de los temas que vamos a tratar en el próximo chat para prepararnos un poquito y más o menos venir ya con algún adelanto de lo que vamos a comentar. Por lo pronto, pues le mandamos un fuerte saludo, que se reponga pronto, Johan. Amén. Hasta Bendiciones. luego y buenas bendiciones. Tengo que Adelante, adelante. Hasta luego, pastor. Hasta luego. Bueno, vamos a quedar un ratito, Alex, a platicar. Bueno, y tú y yo ya tenemos un poquito más de adelanto en cuanto a estos temas, pero pues igual vamos a comentar quizás unos 10, 15 minutos más para dejar también la grabación de este video y pues dejarlo por ahí como antecedente para los demás hermanos del curso. No sé qué te haya parecido hasta ahorita, digo, de los temas que llevamos ya avanzados. Tú llevas un poquito más de avance en las tareas. Estamos platicando ahorita, bueno, el primer tema, que es Yeshua en la Torá. Bueno, el Mesías en la Torá, obviamente para nosotros es Yeshua. Y pues también en el libro de los Salmos, que es hasta ahorita donde llevamos el curso. Esta semana voy a estar cargando ya las tareas de la cuarta semana, que tienen que ver con el Mesías en los profetas. De hecho, pues es bastante extenso, pero aquí lo vamos a tratar de resumir. No sé si te ha dado por ahí un poquito más de claridad los videos de Stan Line, que aunque son un poquito pesados, porque trae conceptos no muy fáciles de entender, sobre todo para las personas que no tienen mucho el trasfondo de las raíces hebreas. ¿Qué te han parecido, Alex, hasta ahorita? Muy bien, de hecho, yo con lo que tengo problemas es con el libro. El libro sí, ese sí no lo entiendo, pero los videos sí ya empiezo a tener una clara visión más amplia del Mesías. Ya estoy viendo que sí, pues un representante es como si fuera Elohim mismo, o sea, es como cuando Moisés fue enviado, o sea, lo mandó como si fuera el Dios y Aarón fuera el profeta, o sea, era como un representante, era como Yud-Hei Vav-Hei mismo. Así que ya puedo ver que cuando uno es como representante es como si fuera el mismo. Así que cuando muere Yeshua en la cruz es como si el mismo padre estuviera muriendo por su esposa para reconciliar a su iglesia por medio de la sangre del Mesías. Sí, efectivamente, bueno, hay bastantes pasajes que tenemos que pues reinterpretar, diría yo, porque ya los que venimos del cristianismo sabemos que muchos pasajes los hemos tomado con bastante ligereza y le hemos hecho una interpretación ad hoc, o sea, adecuada para justificar pues nuestras creencias, obviamente, y sabemos que ese es un método de interpretación donde la gente va a la escritura para justificar lo que ya cree y no propiamente para entender lo que la escritura enseña. Una de las cosas, bueno, que vemos desde el Pentateuco, y solo lo voy a comentar para los que van a ver el video luego, la grabación, pues el espíritu del Mesías aparece desde el relato mismo de la creación, ¿verdad? Porque de alguna manera sabemos que la manera en que Dios creó todas las cosas, posteriormente también en los profetas dice que ese espíritu, ¿verdad? De inteligencia, de sabiduría, de creatividad y todo estarán sobre el Mesías. Esto significa pues que aunque él fue creado, obviamente, el Mesías como tal en la tradición hebrea no existe desde un inicio,
como lo hemos entendido en el cristianismo, pero sí estaba presente ya de alguna manera en el pensamiento de Dios y en el espíritu mismo de la creación. Y obviamente desde donde aparece la primera referencia que el cristianismo sí justifica como un pasaje mesiánico es el llamado protoevangelio, donde Génesis 3:15 ya sabemos, ¿verdad? Cómo el Señor le dijo a la mujer, pondré enemistad a la serpiente, ¿verdad? Que era la representación de Satanás. Pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y de ahí viene toda una tradición, obviamente el pensamiento hebreo, sobre cómo la descendencia, la simiente de la mujer, pues era ya un anuncio del Mesías que vendría a traer paz en los días postreros, pero habla también de cómo pues él recibiría una herida en el calcañar que luego vemos representada en la crucifixión, ¿verdad? En los, sobre todo en los pasajes de Zacarías, donde habla que fueron horadados las manos y sus pies para dar cumplimiento a esa profecía, porque tuvo un costo el hecho de que él viniera a redimir al hombre del pecado en el cual habían caído Adán y Eva desde un principio, pero tuvo que ser herido. Obviamente también hay toda una teología basada en pasajes del Antiguo Testamento, donde pues se habla de que Yeshua iba a ser herido en la casa de sus amigos, atravesado su costado, atravesado horadadas sus manos, lo cual realmente se cumplió en la crucifixión, pero obviamente esto iba a ser para traer un poder sanador sobre su pueblo y para que hubiera paz y descanso. Así es de que todo esto lo podemos enlazar con Antiguo Testamento y desde el principio, desde este que se llama el protoevangelio, Génesis 3:15. Ahora también hay pasajes donde ya por aquí se menciona en el libro de que el Mesías iba a venir a derribar el vallado alrededor de la ley, que era lo que tú platicabas hace rato, ¿verdad? Que pues los rabinos, sobre todo de la tradición farisaica, los escribas del tiempo de Yeshua, tratando de ponerle un vallado alrededor de la ley para que el pueblo no se extraviara, pusieron demasiada carga de tradiciones e interpretaciones humanas que Yeshua, obviamente eso es lo que se discute también, que Yeshua vino a quitar ese vallado, que eran mandamientos de hombres alrededor de la ley. Por eso es que encontramos pasajes donde Yeshua no coincide con lo que los judíos de su tiempo decían, sobre todo, y un ejemplo que se da es que el judaísmo, como hoy existe, oficialmente hablan de 613 mandamientos y prohibiciones, que según ellos, pues ahí se contiene toda la esencia de los mandamientos de la Torá. Pero si bien es cierto, pues muchos de esos mandamientos no se van a poder cumplir en su totalidad, porque algunos de esos mandamientos tienen que ver con mandamientos del sacrificio, que obviamente al no haber templo no se pueden cumplir. Y hay también mandamientos que había para profetas, para los sacerdotes, para los reyes, lo cual no aplica hoy. Hay mandamientos para hombres y para mujeres, de tal manera que se cree que un porcentaje mínimo, quizás unos 70 mandamientos de los 613 que el judaísmo actualmente ha oficializado, como el resumen de los mandamientos de la Torá, realmente quizás unos 70 de ellos se pueden cumplir, porque los demás pues tienen mucho que ver con tradiciones e interpretaciones rabínicas. Así es de que hay que entender desde un principio qué tanto de la Torá escrita es lo que todavía está vigente y debemos de seguir, y qué tanto pues son mandamientos adicionales de los rabinos, de tal manera que ya dijimos, bueno, actualmente el pensamiento hebreo se basa no solo en la escritura, sino en el Talmud, en el Midrash, en el Zohar, en el libro de oraciones, ¿verdad? Y muchos otros documentos que ellos citan. Y obviamente, pues eso hay que estarlo analizando. Así es de que, no sé qué te parezca esto, Alex. Pues ahorita usted decía que los judíos tienen celos de los que yo creo que el celo empezó desde hace poquito, yo creo, porque con las raíces hebreas yo creo que ya es un celo verdadero, porque tenerle celo al cristianismo, una religión pagana, creo que no sería muy correcto, pero yo creo que hoy en día ya, porque ellos dicen, no, la Torah nomás es de nosotros, pero ahora cuando miras que cuando nosotros decimos que somos Israel, que también a nosotros nos pertenece la Torah, entonces, y nos ven con tzitzit, con manto, entonces ahí es cuando sí dicen, no, cuando les da celo, porque
ellos dicen que nomás ellos, pero ahora ya se cumple lo que dice la escritura, que les levantaré un pueblo que los lleve a celo, o sea, para que tengan celo y puedan venir al Mesías. Y yo creo que así es la única forma que van a venir, porque siguiendo con el cristianismo y celebrando Navidad y esto y lo otro, no creo que así los tengamos a celo y puedan venir al camino, pero así sí, yo creo que sí pueden venir. Sí, definitivamente los judíos de la actualidad nunca van a aceptar al Mesías cristiano, que como ya dijimos, está envuelto de mucho paganismo, de muchas tradiciones religiosas que nada se comparan con la escritura. Y obviamente ese es el grave problema, ¿no? Que pues el cristianismo, mientras siga sin depurarse, sin quitar todos los agregados de pues interpretaciones mal hechas de las escrituras, tradiciones paganas, fiestas, como ya lo hemos platicado, la Navidad, que nada tiene que ver con el verdadero mensaje del evangelio, pues no vamos a poder tener un diálogo cercano. Es más, ni siquiera les interesa hablar con los cristianos, puesto que los consideran netamente paganos, paganizados. Y pues bueno, obviamente eso es lo que hace todavía que haya un poquito de vacío, ¿verdad? Entre el cristianismo y el judaísmo actual. Pero bueno, solamente para terminar hoy, Alex, hablando acerca de la Torá y cómo se habla desde muy pronto en las escrituras del Antiguo Testamento acerca de un Mesías, en donde pues ese Mesías vendrá obviamente a dar cumplimiento en los días postreros, en donde traerá redención, es el Goel, el Redentor, que ya se habla en el Antiguo Testamento en los profetas. Pero desde muy temprano, ¿verdad? También encontramos la profecía de Génesis, donde cuando Jacob bendice a sus hijos, obviamente antes de morir, él da una profecía que obviamente es mesiánica, donde dice que el cetro no se apartará de Judá hasta que venga Silo. Y Silo es una referencia al Mesías rey, porque habla del cetro que le es dado a la tribu de Judá, de donde viene desde luego toda la dinastía de reyes del rey David, desde luego hasta el día de hoy. Yeshua tiene que ser, o tuvo que ser descendiente del rey David, y obviamente a él se refiere de manera simbólica hablando de Silo, ¿verdad? Que es el Mesías rey. Y hay toda una tradición de interpretación de este pasaje de Génesis, ¿verdad? Donde pues Jacob pues da una profecía hablando para cada uno de sus hijos, que se cumplió desde luego, ¿verdad? Fue una revelación que él recibe acerca del Mesías, que vendrá de la tribu de Judá, dándole el cetro a esta tribu. Y bueno, pues de ahí viene toda una tradición que obviamente pues se va a ir cumpliendo con el paso del tiempo en los profetas, pero bueno, es solamente uno de los muchos pasajes que podemos encontrar en la Torá, donde se habla ya de la teología del Mesías Rey. Y obviamente de esto y muchas otras cosas vamos a estar platicando. Hay muchos pasajes, también por ejemplo el Mesías como el segundo Moisés se habla, ¿verdad? Porque de alguna manera él es el segundo Moisés. Moisés dejó pendiente pues algunas cosas, ¿verdad? Que obviamente no le alcanzó, pero el Mesías le va a dar cumplimiento, obviamente, a la liberación total que él empezó, pues obviamente Moisés a liberar al pueblo hebreo de la esclavitud, pero de alguna manera el Mesías es también pues visto como un prototipo de Moisés, como el libertador, y de eso también hay una amplia tradición teológica dentro del pueblo hebreo, la comparación entre Moisés y Yeshua, que obviamente esto lo vemos también en la Torá, así es de que pues vamos a dejarle hasta aquí, quizás para no avanzarle tanto para los hermanos que no estuvieron, y pues ya estaremos platicando luego de estos y otros temas. Alex, ¿algún comentario final? No, me parece muy interesante estas charlas. Sí podemos hablar y discutir preguntas y todo eso. Creo que eso es un buen ejercicio. Y pues espero vernos el próximo domingo y que se reúnan más y podamos hablar más y llevar a cabo pues esto y ya, que todos aprendamos en uno solo. Así es, Alex. Bueno, pues bendiciones, nos despedimos. Vamos a grabar el chat, lo vamos a subir por ahí a los contenidos del curso para que los demás lo vean y ojalá y tengamos mejor respuesta el otro domingo. Bendiciones, Alex.
Amén, amén. Bye, bye.